repeticiones y cuánto peso tengo que levantar para ganar músculo? Bueno, esto es algo que también en los últimos años la ciencia pues ha ido cambiando y nos ha ido dando respuestas. Para explicarlo, bueno, pues te voy a decir lo que se ha hecho toda la vida, lo que se ha hecho clásicamente y todavía a día de hoy pues se piensa, y lo que nos va diciendo la ciencia. Siempre pues se ha comentado que cuando tú quieres ganar masa muscular, pues tienes que hacer entre 6 y 12 repeticiones. No se sabía muy bien por qué, esto viene de estudios de Weider, de hace muchos años, del culturismo antiguo, pero funcionaba. Moviendo carga, levantando peso que te permite hacer entre 6 y 12 repeticiones por serie, pues se veía que funcionaba. De hecho, le ha funcionado toda la vida a los culturistas y eso es innegable. Y es verdad que la ciencia ha mostrado que ese rango de repeticiones, entre 6 y 12 repeticiones, pues es un rango óptimo para ganar masa muscular, pero no es el único, ¿vale? Eso es lo que nos va diciendo la ciencia hoy en día. Esto se llama continuum de hipertrofia, en el que siempre se ha dicho que entre 0 y 5 o 6 repeticiones era para ganar fuerza, entre 6 y 12 repeticiones era para ganar masa muscular, y ya por encima de 12 o 15 repeticiones lo que trabajaba era la resistencia, trabajo de resistencia que no servía para ganar masa muscular. ¿Qué nos dice la ciencia hoy en día? Que esto no es exactamente así, ¿vale? Esto que se llama continuum de hipertrofia no funciona exactamente así. Para ganar masa muscular nosotros tenemos que aplicar dos mecanismos fisiológicos, que son tensión mecánica, ¿vale? Que es sometimiento a carga a nuestra masa muscular, y estrés metabólico, que es por el propio trabajo que hacemos en el entrenamiento, en las propias contracciones musculares que se van generando, se generan una especie de metabolitos, y estos metabolitos, como son lactatos, fosfato inorgánico, etcétera, tienen un papel en la hipertrofia muscular, más que porque directamente generen hipertrofia muscular, porque se ha contemplado si el lactato por sí mismo puede generar hipertrofia muscular. Más que por eso, lo que se ha visto es que la acumulación de estos metabolitos, conforme nosotros hacemos las repeticiones, lo que van a es reclutando, lo que sirve es para reclutar fibras de alto umbral. Esto significa que si nosotros hacemos una serie liviana, levantando un peso con el que podamos hacer 20 o 25 repeticiones, que antes se consideraba que esto no servía para hipertrofia, lo que vamos a hacer es ir acumulando muchos de estos metabolitos. ¿Por qué? Porque se va activando mucho la glucólisis, es decir, vamos necesitando mucha glucosa para ir generando contracciones musculares, y estos metabolitos lo que van a hacer es van a ir provocando fatiga en las fibras que se van reclutando, y por lo tanto se van a tener que reclutar otras fibras. Como la carga es muy baja, para hacer 20 o 25 repeticiones, las fibras que tú empiezas a reclutar al principio son muy pocas. Tu músculo dice, con que reclute el 40 o 50% de las fibras que tengo, puedo con esta carga, porque es una carga liviana. Ahora, conforme tú vas haciendo repeticiones y te vas acercando al fallo muscular, el músculo dice, hostia, la carga es liviana, pero ya llevo un rato aquí. Entonces, estas fibras que se han reclutado al principio se empiezan a fatigar y se empiezan a reclutar otras fibras. Por tanto, cuando yo llego al fallo muscular, a 25 repeticiones, ha reclutado todas las fibras del músculo. A diferencia de cuando levantamos mucho peso con pocas repeticiones, por ejemplo, entre 1 y 5 repeticiones, aquí pasa justo lo contrario. Aquí la carga es muy alta, aunque las repeticiones son muy pocas, entonces desde la primera repetición tu músculo recluta todas las fibras. El problema que tiene esto es que no se recluta en el tiempo suficiente para que haya un estímulo óptimo de hipertrofia muscular. Entonces, entre 1 y 5 o 6 repeticiones, que siempre se ha dicho que era un rango de peso y de repeticiones con el cual no se ganaba masa muscular, sí que se gana masa muscular porque se reclutan todas las fibras, pero no es óptimo. ¿Por qué? Porque no se recluta en el tiempo suficiente, pero eso no significa que no tenga un impacto la ganancia de masa muscular. Por encima de 15 repeticiones, pues lo que he explicado antes se pensaba que no se ganaba masa muscular haciendo altas repeticiones con poco peso, y sí, porque como he dicho antes, se reclutan todas las fibras. Al final, cuando llegue al fallo muscular, se reclutan todas las fibras, ¿vale? Y luego está el rango dulce, ¿vale? Que son entre 6 y 15 repeticiones, donde ahí tenemos una combinación de ambas cosas. Hay tensión mecánica, porque hay un peso bastante importante por un lado, y también hay acumulación de metabolitos que aumentan el reclutamiento de fibra. Entonces sí que es cierto que entre 6 y unas 15 repeticiones, o sea, levantar un peso para que podamos hacer entre 6 y 15 repeticiones, sí que es un rango óptimo para ganar masa muscular. Entonces, yo lo que yo recomiendo, ya yéndonos un poco más a la parte práctica, al menos un 60-70% de las series totales que nosotros hagamos en el entrenamiento estén en el rango de entre 6 y 15 repeticiones, porque ahí sabemos que no nos equivocamos. Sin embargo, yo recomiendo que el resto, el 30% restante, por decir un porcentaje, esté fuera de esos rangos, esté o bien entre 1 y 6 repeticiones o bien por encima de 15 repeticiones. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos entre 1 y 6 repeticiones, ¿vale?
también estamos trabajando para ganar masa muscular, no penséis que eso es algo en vano, no, y además estamos estimulando la mejora de la fuerza, ¿vale? Porque sí que sabemos que una cosa es ganar masa muscular, otra cosa es ganar fuerza. Sí que sabemos que cuando trabajamos entre 1 y 6 repeticiones, aunque no sea lo más óptimo para ganar masa muscular, sí que va a ser mejor para ganar fuerza. Por lo tanto, si yo gano fuerza, para futuro ejercicio, aunque lo haga en el rango de entre 6 y 12 repeticiones, ganar fuerza, levantar más carga, va a ser más tensión mecánica que nos va a llevar a más hipertrofia muscular en otros rangos, ¿vale? Entonces, nos va a dar ese beneficio de ganar fuerza. ¿Y qué sentido tendría hacer series por encima de 15 repeticiones? Aquí lo que recomiendo es incorporar algunos ejercicios que vayamos con poco peso a altas repeticiones, que como digo, siempre que lleguemos al fallo muscular, y esto es un dato importante, siempre que hagamos altas repeticiones, hay que llegar al fallo muscular para que se recluten todas las fibras. Entonces, no es tan importante llegar al fallo muscular cuando hacemos entre 0 y 6 repeticiones, ni siquiera a lo mejor es tan importante cuando hacemos entre 6 y 15, pero por encima de 15 repeticiones, si lo que queremos es ganar masa muscular, optimizar la hipertrofia muscular, sí que recomiendo llegar al fallo, siempre que sea por encima de 15 repeticiones, ¿vale? ¿Y por qué recomiendo trabajar en este rango? Recomiendo trabajar en este rango porque hacemos una descarga a tendones, ligamentos, articulaciones. Al levantar menos peso, nuestras articulaciones y demás pues van a sufrir menos. Entonces, intercalar de vez en cuando estos rangos de repeticiones va a hacer que liberemos de estrés a todas nuestras articulaciones y por lo tanto prevengamos un poco el riesgo de lesión. Si trabajamos siempre con altas cargas, ¿vale? Estamos aumentando mucho el riesgo de lesión. Y ya para terminar, una de las cosas que tenemos que tener claro es que todas las variables de entrenamiento, es decir, la intensidad, el peso que levantamos, las series que hacemos, las repeticiones que hacemos, si llegamos al fallo muscular o no, están interrelacionadas entre sí, ¿vale? Por eso os recomiendo que veáis todos estos vídeos que he grabado sobre si hay que llegar al fallo muscular o no, sobre el volumen, para que entendáis todo esto un poco. Otra de las cosas importantes a matizar aquí es que sí que parece que la ciencia nos dice que hay un peso mínimo, ¿vale?, por el cual va a haber un estímulo para la ganancia de masa muscular. Significa que no bajemos de un 30-35% del RM para hacer altas repeticiones. Se ha visto que por encima de 25-30 repeticiones el estímulo ya es demasiado bajo como para que haya beneficios para la hipertrofia muscular. Por lo tanto, si hablamos de peso, si hablamos de intensidad, podemos decir que podemos generar hipertrofia desde un intervalo que va desde un 30-35% de nuestra repetición máxima hasta un 100% de nuestra repetición máxima. Si hablamos de repeticiones, podemos decir que el rango de hipertrofia podemos generar masa muscular trabajando entre 1 y 25 o 30 repeticiones. Y ya por último comentar también que también está vinculado al volumen. Por ejemplo, sabemos que si trabajamos algunas sesiones con altas cargas a menos repeticiones, entre 1 y 6 repeticiones, el número de series que tenemos que hacer va a ser más alto que si trabajamos con cargas más livianas y altas repeticiones. ¿Por qué? Porque al final, como digo, no solamente se trata de tensión mecánica, de cuánto peso levantamos, sino cuánto tiempo bajo tensión estamos estimulándolo a las fibras musculares. Entonces, si hacemos ejercicios con series que van entre 3, 4, 5, 6 repeticiones, tenemos que aumentar un poco más el número de series que hacemos en esa sesión, y si trabajamos en rangos medios o rangos más livianos, con menos series, ¿vale?, ya podemos generar estímulo para la hipertrofia. ¿Cuál sería el papel de los drop sets? Para quien no lo sepa, drop set es una técnica avanzada de hipertrofia muscular. Hay muchas técnicas avanzadas como myo-rep, etcétera, y básicamente es lo que toda la vida se ha conocido como una serie descendente. ¿Esto qué significa? Que nosotros empezamos una serie, en una misma serie, empezamos con una carga muy alta, con mucho peso, y hacemos X repeticiones hasta que no podamos más. Y sin descansar, lo que hacemos es quitamos peso. Se puede quitar un 50% del peso, un 33% del peso, y volvemos a hacer otra serie seguida hasta el fallo muscular, y luego una tercera vez volvemos a quitar peso, un 30% el peso que se requiera, hay muchas formas de hacerlo, y se vuelve a hacer otra serie hasta el fallo muscular, ¿vale? Yo normalmente cuando lo hago hago como 3 series en la misma serie, 3 micro series dentro de la misma serie, o sea que bajo 2 veces el peso, pero se puede hacer de muchas formas, ¿vale? ¿Qué se genera con esto? Lo que se genera con esto es una combinación de tensión mecánica y acumulación de metabolitos, es decir, lo combinamos todo. ¿Por qué? Empezamos con mucho peso, por lo tanto hay mucha tensión mecánica, reclutamos todas las fibras de alto umbral desde el inicio, pero claro, enseguida vamos a llegar al fallo porque es mucho peso, entonces no vamos a estar el tiempo suficiente. ¿Qué hago para estimular las fibras el tiempo suficiente? Pues automáticamente, sin descansar,
le quito un poco de peso a la máquina o al ejercicio que hagamos y vuelvo a hacer otra serie hasta que pueda y luego pues se hace una tercera vez, ¿no? Yo por ejemplo lo hago en 3 veces, vuelvo a quitar un poco de peso y vuelvo a ir hasta el fallo. Entonces, lo que estoy aquí, lo que estoy haciendo es en una misma serie, estoy combinando altas cargas, mucho reclutamiento de fibra de alto umbral con un aumento del tiempo bajo tensión y un aumento del número de repeticiones con el paso del tiempo, porque voy disminuyendo peso, aumentando el estrés metabólico. Y de verdad que el drop set, por ejemplo, es una estrategia que va muy bien, que funciona muy bien, con el objetivo de ganar masa muscular. Esto no significa que entrenemos todo a base de drop set, porque va a acumular fatiga y demás, pero sí que se puede incorporar de manera controlada y ajustada en el entrenamiento para ganar masa muscular.